Fue una introducción muy buena de TOC. ¿Dónde está mi cosita? Muy buena porque hablamos de dos cosas. Toxoatípica y toxotípica. ¿Por qué toxoplasmosis es tan importante? Por dos razones. Uno, mira a mí, los pacientes de toxoplasmosis pertenecen a un grupo de gente que no tiene posibilidad de presión social. ¿Me entendés? Los de cáncer tienen, los de HIV tienen, los de toxo no tienen. Entonces, si nosotros oftalmólogos no hacemos un esfuerzo para los pacientes de toxo, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces, es una obligación de nosotros, primero. Segundo, rara enfermedad, que la enfermedad sistémica significa cero. Hay mucho más toxo do que sabemos, porque el diagnóstico en Canadá de toxo es de mononucleosis. Nada lo pide examen para toxo, porque aparece un chico de 18 años de edad con un linfonodo acá, con una fiebre, con una cosita. Es mono, está bien. Eso puede ser toxo. La lesión ocular es la única lesión importante que hay. Todo el resto no tiene importancia ninguna. Entonces, toxo es un problema de nosotros, exclusivamente. No es el problema de infectólogo, no es el problema de neurólogo, es el problema de nosotros. Y nosotros sabemos más que toda la gente. Es el toxo. En 1908, Nicole Manceau en Tunisia y Splendore en São Paulo, paréntesis, es verdad. Splendore era un profesor italiano de São Paulo. ¿Por qué se fue a São Paulo? Porque tenía 38 años de edad y moraba en Milano, en Italia. Ahora voy a decir lo que me parece que pasó, no estoy seguro. Se fue a la puerta de la casa y dice a la mujer, bueno, voy a Brasil y vuelvo. En 4 días. Y se fue a Brasil durante el carnaval. Y nunca más volvió a Milano. Impresionante. Es verdad, verdad, verdad. En la Universidad de São Paulo. Y Splendore, el mismo de Splendore de los IgG alrededor de los Splendore y Hapley fenómeno, el mismo. Descubrieron toxoplasmosis. Y el nombre toxoplasmosis Gondii, o Toxoplasma gondii, viene de toxoplasma, quer decir crescent shape, una forma decreciente, ¿no? Y Gondii, el animalito, rodent, ¿cómo se llama? Roedor, que experimentaban en Túnez y en Brasil. Y por eso se llamó Toxoplasma gondii. La característica más importante es que tiene vacuolas. Entonces, los vacuolos que están acá y esta estructura que se llama conoide, que posibilita la toxoplasmosis o la toxoplasma gondii a penetrar en todas las células y tiene una predilección para las células neuronales como retina y como el cerebro. ¿Quién hace toda la tramitación y que lo hace? ¿Quién es el huésped definitivo de Toxoplasma gondii? El gato. Pregunta, ¿a quién le encantan los gatos acá? Manos. Pregúntame a mí, ¿qué tipo de gato me encanta? El muerto. El gato muerto, el mejor. Mira las 3 fotografías. El gato del centro tiene una catarata, ciego, gracias a Dios. Y mira, la chica no puede ser más horrible. Es pavorosa, es fea. ¿Y por qué es fea? Porque le agarró un gato. Mira, entonces los gatos son los peores. Porque los gatos tienen el ciclo de la toxoplasmosis una vez en la vida. Y a través de las feces de los gatos se contrae toxoplasmosis en el suelo, en los vegetales, en la comida, en la agua. Entonces, si no hay gatos, no hay toxo. Pensar nisso. Se não há gatos, não há toxo. Quem tem gato, pensar um pouco. Mirar a mim depois da charla. Pode ser que tenha uma coisa no ojo. Bueno. ¿Qué pasa? La infección pasa del gato a la persona. Y la toxo ocular aparece 1 mes, 2 meses, 3 meses, simultánea o muchos años después de la infección sistémica. Y después que el ojo tiene toxo, tenemos una lesión que es recurrente. Entonces,
8 años después, la primera crisis, después la segunda crisis, tercera crisis, cuarta crisis. E isso é muito interessante porque tem uma toxo que se chama toxo adquirida early e toxo adquirida late. Uma é early porque é temprana, porque é quase simultânea com a infecção, e uma late que é muitos anos depois. Toxo congênita, quanto raro é? Muito raro, não raro, extraordinariamente raro. E por que nós oftalmólogos teníamos na cabeça que toxo era congênita? Porque o senhor Perkins, Sir Perkins, de Inglaterra, escreveu um artículo de 18 páginas. Quem escreve um artículo de 18 páginas? Nadie. E na conclusão, dijo que todos os casos de toxoplasmose ocular eram de toxoplasma de la infecção congênita. E 3 pessoas, todos da Escola Paulista de Medicina de Brasil, trabalho empezado em Brasil, não necessita McGill, um laboratório fantástico, um se chama Cláudio Silveira, do Sul, Rubens Belfort, de São Paulo, e eu, cambiamos a maneira de mirar toxo, simplesmente porque, analisando o paciente, vou contar a história num segundito. Então, toxo adquirida é muito mais importante que toxo congênita. A toxo congênita quase sempre bilateral, macular, com envolvimento do cérebro. Esse é um toxo típico, que se chama de toxo típico. 4 coisas. 1, 2, 3, 4. 1. Precipitados queráticos. 2. Uma lesão aguda de necrose de retina. 3. Ao lado, uma lesão cicatricial. 4. Vitreite se o paciente é imunocompetente. Problema. Os 50% dos casos são assim. Os outros 50% em los países endêmicos, que não são países, são regiões. Brasil, França, Polônia, Argentina, Venezuela, um montão de lugares no mundo. Em países endêmicos, 50% de los toxos não são clássicos. Eu prefiro clássico do que típico, porque atípico é uma palavra patológica. E o caso simplesmente não tem uma apresentação clássica. Este é clássico. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. Por que um diagnóstico clínico? Vamos pensar. Tenéis um paciente de toxo. Que pide de exames? IgG e IgM para toxo, não? O que vai passar com IgM primeiro? O que vai passar? Onde está Juan Pablo? Juan Pablo, venga. O que vai passar com IgM para toxo? Exatamente, contestou muito bem. IgM é solamente na parte aguda de toxo, 2 a 6 semanas. Depois desaparece. Então, IgM ou se hace o diagnóstico da fase aguda de toxo ou não serve. O que passa com IgG para toxo? É positiva hoje e é positiva para o resto da vida. É uma imunológico scar, uma cicatriz imunológica. Então, se uno tem um quadro clássico de toxo, vai ser IgM quase sempre negativa e IgG quase sempre positiva. Problema. Numa região do sul do Brasil, há 80% de gente com IgG positiva. Por quê? Porque tem contato com o gato e tem contato com toxo. Então, o diagnóstico tem que ser puramente clínico e há problemas. Segundo, quando se trata? Se trata bajo 5, não 4, 5 circunstâncias. Uma lesão dentro da arcada temporal, sempre. Número 2, uma lesão cerca da mácula ou do nervo óptico. Número 3, uma lesão que tem hemorragia. Número 4, que tem muita inflamação. E número 5, em la hija del presidente da República. Porque não pode mandar a chica a casa sem tratamento. Le dá uma aspirina, um Tylenol, uma coisa assim. Então, tem que tratar bajo dessa maneira. Por que na Argentina se trata com clindamycin? Clindamicina. Se trata cá, não? Porque em Canadá todo trata com clindamicina, é muito caro. Em Canadá toda a gente trata com clindamycin, pero não necessita. Todo isso é um tratamento clássico, barato, efetivo e bueno. Como é a patologia? Perfeito. Como é a patologia? Pacientes imunocompetentes. Como é a coisa? Toxo
en la retina, no es en la coroides, no es una coroiditis, es una retinitis. Entonces hace una necrosis de retina importante y como característica abajo y arriba del epitelio pigmentario. ¿Cómo es citomegalovirus? Solamente arriba. Si es solamente arriba del epitelio pigmentario, es CMV. Si es arriba y abajo, es toxo. Y lo que hay en la coroides es una inflamación granulomatosa que impide, muy bien, impide la penetración del toxo dentro de la coroides. Entonces, pacientes inmunocompetentes no tienen toxo cerebral. Mira que obvio. Y los inmunosuprimidos en que la toxo penetra en la coroides tienen toxo cerebral. Dice que fácil, fácil. Perfecto. Ese es el quisto de toxo. El toxoplasma gondii tiene dos características. Una se llama bradyzoites o bradyzoitos. Son brady quiere decir slow, despacito. O taquizoitos, que son rápidos. Los bradyzoitos adentro de un cisto, en un quiste. El quiste ese se rompe y se forman taquizoitos. Entonces, las recurrencias son por rompimiento del quiste y el taquizoito se va a la retina y hace una lesión nueva. En mi tiempo se sentaba en el microscopio y se procuraba el quiste. Hoy se hace inmunohistoquímica y se mira el quiste y otra vez es el signo de la toxo, que es una lesión de necrosis que tanto por arriba cuanto por abajo del RPI, y eso se convencionó se denominar el signo de Belfort-Burnier. Es así, pero no importa nada. Lo que importa es saber que la necrosis es en toda la retina, abajo y arriba de epitelio pigmentario, y los quistes son muy fáciles de visualizar cuando se tiene la inmunohistoquímica apropiada. Bueno, ¿por qué sabemos que toxo adquirido también muy importante? Por el trabajo de Cláudio Silveira en Southern Brazil, que nos llamó y dijo así: tenemos familias, hermanos y hermanas, con toxo. ¿Cuál fue la tragedia del trabajo de Perkins a contar a la gente que la toxo era siempre congénita? Que en mi tiempo, cuando había una familia de 3 hermanos, 4 hermanas, con lesiones de toxo, ¿qué diríamos nosotros para empezar el diagnóstico diferencial? Toxo no puede ser. ¿Por qué? La señora está embarazada, ¿no? Es IgG negativa. Eso tienen que entender muy bien. Te voy a repetir en inglés si no me entiende bien. IgG negativa embarazada. Entra en contacto con toxo, entonces va a ser IgM, IgG positiva. ¿Entendés? Si for congénita, no es así la historia, pero te contando si fuera congénita. Pasa la toxo al bebito ese, ¿no? Que nace con toxo. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Ahora la misma señora se fue ahí, el marido llegó a casa, estaba muy bien, una música, se embaraza. Segunda vez. ¿Está bien? Segunda vez. La señora es IgG positiva. Es IgM y el bebito protegido de toxo porque la mamá está protegida de toxo. Se nace un bebé sin toxo. El tercero, sin toxo. Entonces, toxo, en mi tiempo, era una enfermedad que no... Mirá qué absurdo. No se trataron las toxoplasmosis en familias mexicanas por años y la gente se cegó. ¿Por qué? Porque se pensaba que era una enfermedad congénita y Cláudio Silveira tenía un montón de gente con toxo, y ahí nos miramos, Rubinho y yo. Rubens Belfort es Rubinho para mí, no para ustedes. Para ustedes, el profesor Belfort. Para mí es Rubinho y para Couto es Rubinho. Fomos ahí, lo miramos los pacientes y parecía toxo. Y ahí pensamos, si no es congénito, tiene que vir de algo. Y ahí miramos que la gente era una ciudad, se llama Erechim, con mucha descendencia polonesa, polaca. Y la gente comía carne de cerdo. Mal cocida. Y el toxo estaba ahí. Y se contaminaban así. ¿Y qué hizo Rubinho y yo?
Le mandamos al residente a comer la carne ahí. No. Lo mandamos al residente a agarrar la muestra y descubrimos que la toxo estaba en la comida. Y yo descubrí la toxo en las retinas de 2 hermanos. Entonces comprobó de una vez por todas que la toxo ocular 97% de las veces es adquirida, no es congénita. ¿Me entendés? ¿Cuál es la gran importancia de esto todo? En los inmunosuprimidos no se trataban para toxo. ¿Por qué? Porque pensaban que todos los casos eran CMV, porque toxo era congénita. Y ahí, porque descubrimos la toxoplasmosis en la coroides, empezamos a tratar todos los pacientes, especialmente HIV positivos, con medicación antitoxo, y se curó un montón de gente. No se curó, pero sobrevivió un montón de gente por la infección del sistema nervioso central. Entonces, esa es la historia de toxo. ¿Qué más sabemos? Todo eso. Que es muy importante. Sabemos la manera de transmitir, que agua es muy importante. Agua, reservatorios de agua de la ciudad son una fuente de infección de toxo. Sabemos que podemos utilizar una terapia para disminuir. Sí. Qué bueno. Sin embargo, disminuir la recurrencia de toxoplasmosis. Y sabemos que podemos quizá utilizar IL-2 y L2 para diferenciar congénita de adquirida. Y que no solamente la retina tiene problema, pero la parasitemia, la presencia del parásito en el sangre, es muy importante para recurrencias. Y ahí la marchó. Ahí toxo empezó a ser una enfermedad importante. Y cuando empezó a ser una enfermedad importante, empezaram a saber que o Toxoplasma gondii não é uma coisa solamente. Tem tipos diferentes, uns que são mais sistêmicos, outros que são mais oculogênicos. ¿Me entendés? ¿Por que havia toxo num lugar e pouquita toxo ocular? E toxo em Brasil, montão de toxo ocular. Porque os parásitos são distintos. Há os tipos 1, 2, 3, e muito recentemente em Alemanha, há tipo chamado NR que não hace toxo ocular. Pero el tipo 1 é o mais oculogênico, número 1, que é o que há em sul de França, Argentina, Brasil e um montão de lugares, o mais frequente. Então, ojo, porque saber o tipo strain, o tipo cepa de toxo, del tipo de toxo, é muito importante. Nós temos trabalho interessante de colocar tipo 1 y 2, hizo una cámara que simula el lavado sanguíneo. Entonces, si colocar toxoplasmosis por arriba y por abajo, uno se ve la toxo atravesar la membrana. Y la tipo 1 atraviesa mucho más que la tipo 2, por eso es mucho más oculogénica. Entonces, sabemos de hoy que los grandes problemas de toxoplasmosis son por la cepa tipo 1, que es la cepa más importante en Sudamérica. Clásica y no clásica, atípica versus no atípica. ¿Dónde está Juan Pablo? Desapareció otra vez. ¿Cómo es tu nombre? Está de guardia. ¿Cómo es tu nombre? Mauro. Mauro está en lugar de Juan Pablo. Mauro, ¿cuán difícil es hacer el diagnóstico de toxo ahí? Nada. Todos saben, todo eso es toxo, ¿no? Ahora mira eso. Nada parece toxo a no ser acá. Acá pode ser que se pareça um pouquinho. Por acá uma vasculitis, acá se parece com acute retinal necrosis. E todo isso é toxo. Como se faz o diagnóstico então? IgG vai ser positiva, IgM vai ser negativa. E não temos uma possibilidade de fazer diagnóstico de toxo. Como vamos aprender a mirar os casos atípicos e a fazer diagnóstico? Chegamos aí. Um homem de 65 anos de idade fazendo quimioterapia por linfoma. Y tiene una lesión que te voy a mostrar rapidito y la gente piensa que la lesión debe ser por linfoma, un envolvimiento ocular por linfoma que tiene, que es un linfoma de células B. Y el ojo se trata de la misma manera que trató el linfoma, marcha muy mal, cada vez peor y se va a nucleación. Mira eso. Eso se parece mucho con CMV, ¿no? Mira la hemorragia que hay acá. Y todo eso es toxo. Entonces, en inmunosuprimidos,
é o grande problema de toxo atípica ou não clássica, porque o imunossuprimido não marcha como marcha a toxo imunocompetente. E aí o caso mais lindo que me matou a chica, vos, você, que me matou ella. Um homem de 53 anos de idade que vai à emergência no hospital em São Paulo, verdade, com uma lesão no ojo esquerdo, um edema de córnea enorme e dolor. Então a gente não mira e vai mirar o ojo direito também. Quando mira o ojo esquerdo, não conseguia mirar. Então era uma ultrassonografia que mostra uma adesão acá, não? E esse paciente tinha uma história de uveitis bilateral tratada aí em São Paulo, num outro sítio, não na Escola Paulista. O ojo direito, que não tinha queja, o paciente não foi aí por el ojo direito, tinha uma lesão assim. Mauro, diagnóstico. Não, Mauro, acute retinal necrosis, necrose aguda de retina, periférica, grande, muito bem demarcada, uma necrose aguda de retina num homem de 50 e pico anos de idade. Está bem? Vamos tratá-la? Vamos tratá-la. E aí se foi tratado. Antes de tratar, pediram todos os exames, todo negativo, IgG positiva, porque todo mundo em Brasil é IgG positivo, diagnóstico acute retinal necrosis e vamos tratá-la. Está bem? E aí se trata o paciente por um mês. E vai cada vez pior como o paciente de la... ¿Cómo é tu nome? La que me arruinou o caso, Soledad. Mira, a cara assim e se cada vez pior. E aí tem sempre os expertos, não? Chamam uma sociedade que se chama International Uveitis Study Group. E a gente diz assim, deve ser acute retinal necrosis. Há um montão de casos de necrose aguda de retina que uno trata e marcha mal. ¿Está bien? Sigue marchando agora péssimo, não mal, péssimo. E a gente insiste em diagnóstico de necrose aguda de retina e le diz ao homem, te vou tratar por mais uma semana e volve uma semana. Isso é em Brasil. O que passou? Não volviu uma semana. Pero volviu no mesmo hospital por la emergência, com a linfadenopatia e com diagnóstico depois de uma biópsia de um carcinoma escamoso metastático no gânglio, com lesões no hígado e no pulmão. E 8 meses depois do primeiro diagnóstico, se muere. Então, é um caso de Mauro. Necrosis aguda de retina, não? Muerto, com um carcinoma associado. Soledad, ¿qué te parece? ¿Te termina ahí? Me conoces bien, ¿no? ¿Te parece que termina ahí? No. ¿Qué había ahí en el hospital? Uma condição clínico-patológica que se chama el residente. Esse chamou o outro de oftalmologia e disse assim, se faleceu o homem esse que tinha acute retinal necrosis. Não, está bem, vamos fazer uma? Claro. E a família? Não. E o que diz o residente? Solamente um residente é capaz de fazer isso. Sácalo dos ojos. Claro, seguro, sem problemas. Agarra o ojo e hace quê? O que hace um residente de Escola Paulista com o ojo? FedEx a Montreal. E agora, Mauro, que é? É uma metástase de um carcinoma escamoso que não miramos. É uma acute retinal necrosis associada com algo mais. Mira isso. Ojo esquerdo, necrose de retina completa, por isso se vê a coroides acá. Ojo direito igualito. E os dois ojos, que é isto? Uma necrose de retina. É necrose aguda de retina? Não, porque está por arriba e por abaixo de RPE. Então, tem que ser toxo. E mira uma coisa interessante, há muito pouca inflamação. ¿Por quê? Porque agora o paciente é imunodeprimido por el câncer. Começou no imunodeprimido, provavelmente já tinha o câncer da primeira consulta, por isso se parece com necrose aguda de retina, e aí tem um pouquinho de inflamação. Claro, cheio de quistes de toxo em todo lugar da retina, toxoplasmosis bilateral como tu caso. ¿Sabe cuán raro es esto?
muy raro y el paciente tiene que ser inmunosuprimido. Entonces, la presentación bilateral es muy rara. ¿Y por qué pasa? Pasa por 3 razones. Pasa porque tiene una cepa distinta, pasa porque es inmunodeprimido y pasa quizá por el genotipo del paciente. No sé si hay en Polonia o en Francia, pero en Brasil hay y acá hay. ¿Sí? Se me acaba de ocurrir algo. Sí, diga. ¿No sería que el paciente ya tenía el tumor porque esa manifestación de toxo es rarísima? No, ya tenía el tumor de la primera Ya consulta. tenía el claro, tumor. claro que ya tenía. Y claro. entonces Era esto actúa... inmunodeprimido desde... Claro, Claro. así pienso que era así. Porque, Así es. y otra cosa que yo siempre les enseño a los residentes, a los fellows, es cuando uno tiene una lesión en el polo posterior, lo primero es toxo. Y el segundo toxo. Y el tratamiento de la toxo, digamos, no es caro y tampoco es... Side effects mínimo, Ahí mínimo, está. mínimo, Entonces, mínimo. Tiene que pensar en toxo. Ustedes no piensan en toxo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que tiene toxo no tiene presión en la sociedad. Uno siempre piensa en las... Ya viste en la televisión el programa de... Bueno, conoces Lionel, un amigo mío, vive en Barcelona, primo de mi mujer. Mi mujer se llama Nora, no se llama nada. ¿Ya viste Lionel? Me hace decir, por favor, piensen en toxo. No, aparecen campañas de cáncer, de HIV, de toxo. Nada se habla de toxo. Entonces no hay presión para pensar en toxo. Tenemos que pensar en toxo. ¿Separamos acá o qué aprendemos? Nada. Ahí que tengo un laboratorio fantástico. Que yo no hago nada, pero hay un montón de genes que trabajan ahí, que hacen todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso. Vou apresentar em ARVO esse ano um protocolo para estudar toxoplasmosis e take advantage, e tomar vantagem de los, ¿cómo se chama? Los pacientes que há em outros países, em que as cepas são distintas, ¿me entendés? E classificar os pacientes assim. Quando os pacientes de 15 países que estudamos se apresentam com necrose aguda da retina, de uma maneira general, são adultos, são imunocompetentes ou imunodeprimidos, têm uma apresentação inicial que é idêntica à necrose aguda de retina, tem recorrências que não há em necrose aguda de retina, quase sempre o tipo 1, que é a cepa, e pode ser unilateral ou bilateral. However, sin embargo, que seja, se o paciente tem uma CMV-like presentação clínica, podem ser pacientes, são pacientes adultos, sempre são imunodeprimidos, sempre, por câncer, por HIV, tem uma apresentação inicial que é de CMV e não tem recorrências, pode ser tipo 1 ou 2 e sempre é unilateral. Isso é dado de uma coisa que se chama Comprehensive Review, que em la linguagem antiga se chamava... Como se chamava? Se chamava, tinha um outro nome, que é estudar em la literatura os pacientes de outros países. E é uma segunda maneira de entender toxo, que é o segundo trabalho de ARVO, que é estudar os outbreaks. Os outbreaks são os picos, os outbreaks. Então, os outbreaks, estudamos 22 outbreaks em 9 países e da mesma maneira. Os pacientes com apresentação atípica ou não clássica dependem do tipo de cepa de la toxo, 90% das vezes é tipo 1. O modo de contaminação, água é muito mais importante que alimentos. Terceiro, são muito mais imunocompetentes do que imunossuprimidos, porque são gente normal que se contamina com a água de um outbreak. São chicos e adultos, aí se contamina os chicos, e aí que a confusão com toxo congênita, não tem nada a ver com congênito. Tem uma coisa interessante, tem sintomas clínicos iniciais de febre e linfadenopatia. Então, temos que falar com os de médico de família para que insistir em IgG e IgM de toxo dessa gente
que se parece con mononucleosis. Y una cosa muy importante, 90% de los casos se quejan de dolor ocular, que no aparece en casos comunes de toxo. No hay un paciente de toxo que no es de un outbreak, que llega y dice así, tengo dolor ocular cuando tuve fiebre y linfadenopatía. Y las recurrencias son mucho más frecuentes y mucho más agudas y mucho más peligrosas. Y tenemos que tratar a esa gente muy, muy, muy bien. Entonces, tenemos que pensar en toxoplasmosis, tenemos que hablar de toxoplasmosis con la gente y tenemos que servir a los pacientes de toxoplasmosis porque ellos no tienen, por un montón de razones, la fuerza social de hacer eso. Cuando tenía la edad de ustedes, me fui a la American Academy con Rubinho y presentamos todo eso, que fue un disparate completo. Y había un patólogo ya más grande, muy importante, que se levantó y dijo así, no. Esa cosa que hablan los dos ahí es una cosa exótica del sur de Brasil. Esa es una cosa que tenemos que, eso es un prejuicio. No tiene nada que es exótico del sur de Brasil. Pasa en Argentina, en Polonia, en Francia, en Vancouver. Toxo existe en todos lugares del mundo. Entonces, para terminar, decimos, no, fue al revés. Decimos eso. El estudio de una enfermedad en un lugar en que tiene una ocurrencia muy grande nos permite una comprensión de la enfermedad y de los mecanismos productores de la enfermedad que deben estar asociados a otras partes del mundo, pero que son mucho más difíciles de ser apreciados porque en la otra parte del mundo la enfermedad tiene una baja frecuencia, pero no es distinta. O que conté ahora no es de Brasil, no es de Argentina, es de todos los lugares que tienen toxo. Entonces, tenemos que pensar en toxo y toxo es responsabilidad de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Preguntas. Ariel, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Qué pasó? No, puntualmente, nosotros en general, porque usted dijo cuándo tratar, nosotros en general solemos tratar todos los casos. O sea, ¿Tratan todos? Tratamos todos los casos. ¿Recurrencia también tratan? Sí, por supuesto. Siempre tratamos. También, a ver, tiene la base racional de tratar todo, aunque no hay ninguna evidencia, ni, digamos, tampoco ningún resultado concreto, digamos, tiene que ver con el hecho de reducir la carga parasitaria. Es decir, de alguna manera, uno al tratar reduce la cantidad de replicación de transcritos y posiblemente, quién sabe, porque en realidad no hay ninguna medida de eso, de alguna manera reducir el número de recurrencias futuras posiblemente de esos pacientes. Es decir, fundamentalmente es eso. No, Torrente, deja el hombre que hable. Bueno, eso era básicamente, digamos, la base o el punto desde donde partimos un poco con eso. Mira, es cierto que... Son opiniones. Exacto. Sí, no estoy correcto, siempre estoy correcto, siempre, pero soy delicado, soy una persona modesta y delicada, entonces voy a contestar así. Es verdad, no hay evidencia que la penetración de la medicación del quiste es parcial o completa. Cero de evidencia. Ni hablamos. Hay en laboratorio una evidencia científica concreta que la sulfa lo mata el taxoide. Eso es verdad. ¿Verdad? Tipo 1, 2 y 3. Particularmente tipo 1. Entonces, hay una evidencia científica de tratar las recurrencias. ¿Qué pasa en la realidad? Las recurrencias muy periféricas, muy pequeñas, al lado de la lesión atrófica, a veces son tan pequeñas, no hay vitreitis, no hay nada. Y la mayoría de las veces en Canadá la agarramos porque estamos mirando un paciente de toxo que lo seguimos, ¿me entendés? Es un follow-up. El paciente no vino porque, doctor, ahora me pasó mal. No, vino y ahí lo mira, esas no tratamos. Cuando el paciente viene con síntomas, casi siempre lo tratamos, casi siempre. A no ser que sea
muy chica y completamente afuera de... Ahora, hay una evidencia científica muy buena que la aplicación de sulfa por un largo tiempo, 14, 16 meses, disminuye el número de recurrencias, no la evita. Y eso es baseado, ¿quién es pediatra acá? Es baseado no uso de sulfa en chicos con infección urinaria. Porque los chicos que tienen infección urinaria por mala posición del ureter tienen que tomar sulfa por largo plazo, con mínimo de efectos colaterales. Entonces, utilizar en un adulto no hay problema ninguno. Esa es la razón que yo trataría con sulfa casi todas las recurrencias, mismo, allá sería lo que hace, mismo que fuera una recurrencia muy chica. No para tratar la recurrencia, para evitar recurrencias del futuro. Ahí sí. Un pequeño comentario. Hola. Yo trabajo en un hospital pediátrico y tenemos una alta incidencia de toxoplasmosis congénita. Que son adquiridas. Hicimos un trabajo con la gente de parasitología y el 48% de las madres solamente fueron testeadas durante el embarazo. O sea, un 52% no recibió ningún tratamiento durante el embarazo, seguimiento con respecto Pero a eran la IgG serología. positivas, no eran. Eran IgG positivas. Todas IgG positivas. Sí, sí. Primero hijo, segundo hijo, tercero, ¿cómo era? En el primer hijo. Está bien, ahí está todo bien. En el primer hijo. Exactamente de esa manera. Entonces que es. creemos que es un tema de salud pública que compete al Importantísimo. oftalmólogo, pero también al obstetra. Ahora voy a decir una cosa, ¿querés una cosa fantástica? ¿Querés saber mi vida? Mi vida es espectacular. Mi vida es fantástica. Yo soy tímido y muy triste, pero el resto todo bien. Mira eso. ¿Cómo sé de todos los outbreaks de Brasil en mi computadora? ¿Cómo sé? Rubinho, mi hermano, vive en São Paulo. Hablamos 3 veces por semana. De otra cosa que no son toxo. ¿Qué hablamos que es más importante que toxo? São Paulo Futebol Clube. Isso é mais importante. Depois toxo. Como sei de todos os outbreaks de Brasil? Mira que coisa sencilla. Há 2 laboratórios em São Paulo, não de Brasil, desculpe, de São Paulo. São Paulo State, São Paulo Ciudad. Há 2 laboratórios muito grandes que dominam, diria, 85% dos exames laboratoriais em estado de São Paulo, que um se chama Fleury e o outro se chama DACA. ¿Está bien? Pedimos a ellos que toda vez que hay un aumento de la incidencia de positividad de IgG e IgM, que nos informe. ¿Cuánto? Ahí hacemos un cálculo. ¿Cuánto necesitamos? Entre 8 y 12%. Más que 12% es un outbreak. ¿Por qué tenemos que saber el outbreak en el momento del outbreak? Porque é muito comum que os jovens como vocês se vão al, não sei, ao lugar esse de comer. Onde fomos outro dia? O restaurante lindo esse. La Palita. La Palita, horrível, não vamos. Aí fomos aí, La Palita, bueníssimo. Fomos aí, ¿está bien? El grupo de gente que foi a La Palita sabe quem são amigos. E é muito comum que por la situação geográfica de la ciudad, sabemos que el outbreak, los IgG que aumentaron son cerca de La Palita. Entonces hablamos con esa gente. Vamos a La Palita, agarra el vegetal. Acá se come mucho vegetariano, ¿no? En Buenos Aires. Nada de carne, nada de carne. Y ahí se hace un estudio y la mayoría de las veces ahora sabemos la source del outbreak. Simplesmente por pedir que los laboratorios informen el gobierno del Estado y a nosotros, la Escuela Paulista, en mi computadora. Y es sencillo, es la cosa más sencilla del mundo, porque saben, están ahí, aumenta, para. Discúlpeme. Sí, Doc, una consulta. ¿Cómo trataría un paciente o cómo evitaría la recurrencia en un paciente que hace la alergia a la sulfa? Complicado. No trataría con sulfa, claro, y ahí tendría que tratar normalmente cuando apareciese la recurrencia. No hay otra manera. Si es joven, yo vería más frecuentemente para tentar hacer el diagnóstico de recurrencia más chica,
no esperar que tenga síntomas. ¿Me entendés? No esperar que tenga síntomas. Hacer el tratamiento de la recurrencia muy chica. Entonces lo vería más veces al año. ¿Cuánto? Una vez cada 4 meses. ¿Por qué? Porque más o menos la incidencia de recurrencia cada 6 a 9 meses. Los casos más graves. Entonces lo vería 2 veces por año. Suficiente. Pero no esperaría síntomas.